Estimados y estimadas, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según cuando estén escuchándonos. Le damos la bienvenida a una nueva edición, a una nueva entrevista de debates indígenas. En este caso estamos con Carlos Salamanca Villamizar. Él tiene una formación bastante heterodoxa y le vamos a preguntar un poquito también por esto, ¿no? Porque él es arquitecto por la Universidad Piloto de Colombia. Más tarde hizo un doctorado en antropología en la prestigiosa Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París y actualmente también es investigador del CONICET de Argentina. El motivo de la entrevista es por el número que hemos sacado acerca de genocidios indígenas en Brasil. Es un número que ha tenido muchísima repercusión y además también tanto Carlos como sus colegas están presentando un libro de reciente publicación que es Genocidios Indígenas en América Latina, que es una coedición entre la Universidad Nacional de Rosario, IGIA, Avia Yala y el ICANN de Colombia. Entonces, estamos con Carlos. Carlos, muchas gracias por el tiempo para poder realizar esta entrevista. Y en principio, a ver, me gustaría, para conocerte un poco, para que nuestro público, nuestra audiencia te conozca, ¿cómo es esta formación de pasar de la arquitectura a la antropología? Contanos un poco de eso. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo estás? Bueno, un gusto conversar contigo y con debates en torno a estas cuestiones que nos preocupan tanto. Eh, bueno, un poco la formación en arquitectura, como muchas otras formaciones universitarias, creo que se fue quedando vieja frente a los nuevos desafíos que nos plantean las realidades profesionales, pero también las realidades, digamos, de vida. Eh, a mí siempre creo que tomar una decisión profesional a los 18 años a veces es Mm. algo muy arriesgado y no diría que me equivoqué de carrera, pero sí me sentía más con un pie más afuera en la cuestión, bueno, en lo que finalmente terminé haciendo, que es la antropología. Eh, lo único que diría, para no extenderme mucho, es que hoy en día estoy como a medio camino entre ambas disciplinas, ¿no? Pensando mucho el espacio, el territorio, trabajando el territorio y la dimensión espacial, que eso viene vinculado directamente con mi formación en arquitectura. Eh, y luego una pregunta muy clara y una preocupación permanente por la cuestión, la dimensión antropológica, digamos. Y entonces a medio camino entre ambas cuestiones me muevo digamos, con distintas preguntas de investigación y de trabajo. Bien. Y dentro de la antropología tenés este interés específico, ¿no? Vamos a llegar más adelante al tema del genocidio. ¿Cómo es tu acercamiento hacia las temáticas indígenas? ¿Llega ya desde Colombia? ¿Se da a partir de tu formación en antropología en París? El occidente, digamos, del país. Pero la verdad es que fue muy breve y más bien fue el azar, digamos, el que de alguna forma me condujo a hacer un trabajo de campo en el Chaco argentino. Mi profesor, cuando yo empecé el doctorado, era Marco Ye, que hace poco falleció. Marco Ye, creo que eso para la disciplina en general y para quienes están estudiando antropología o queriendo estudiar, creo que fue una elección muy, bueno, que siempre recuerdo eh, y, y que tiene que ver con, yo llegaba a París, digamos, con mucha expectativa de estudiar en esta escuela, ¿no? Y formarme, y él lo primero que me dijo, anda a hacer campo. Y me parecía una paradójica como llego hasta allá con mucho esfuerzo y él me envía nuevamente a hacer campo, ¿no? Entonces, pero eso que en su momento me pareció un poco inexplicable, en realidad lo tomé como una lección, digamos, permanente que tiene que ver con interrogar el campo, es decir, las personas con las que trabajábamos, los problemas, las realidades y luego trabajar un poco la dimensión más reflexiva, teórica, etcétera. Pero esa fue, creo que una gran lección. Y entonces, en ese camino, me pareció que, como dice otro antropólogo, las existencias de los pueblos indígenas hoy son
nos presentan, enfrentan, digamos, unos desafíos sumamente complejos de todo tipo y que era ahí desde donde yo quería como pensar, trabajar, desde pensé que podría hacer algún tipo no sé, que me gustaría imaginar que puedo hacer algún tipo de contribución, no, eso. Entonces fue poco intuitivo y después un poco decidido a partir de estas reflexiones. Bien. Y bueno, tenemos ese acercamiento a los pueblos indígenas, de la temática genocidio, ¿no? Es una temática muy amplia, es una temática también en constante debate. ¿Cómo comprendes, desde qué marco teórico te ubicas para pensar el genocidio y especialmente el genocidio de los pueblos indígenas, ¿no? Sí, a mí me pasó algo, digamos, porque ahí se juntan trayectorias disciplinarias y de cómo uno piensa las preguntas de investigación y luego cómo finalmente la investigación va tomando su forma, su contorno, sus características. Yo cuando me fui de Colombia en el 99, primero era por un tiempo, bueno, después eso se hizo más permanente, igual yo sigo vinculado a Colombia, pero hace mucho, digo, casi 20 años que vivo por fuera. Y sí sentía cierto cansancio frente a la cuestión de la violencia, ¿no? Colombia en los 90 pasó por varios procesos de paz, los paramilitares se estaban expandiendo por todo el país. De hecho, esa fue creo que la principal razón por la cual yo no regresé a hacer trabajo de campo a Colombia, porque a finales de los 90 era algo, bueno, muy difícil, sobre todo empezar un trabajo de campo, porque yo no lo había hecho. Entonces venía, sí, como cierta cansancio, agotamiento, no muy consciente, sino más bien como existencial con la cuestión de la violencia. Y cuando llegué al Chaco, mi principal pregunta no era esa. Yo quería trabajar un poco sobre digamos, las rápidas y aceleradísimas transformaciones que empecé a ver trabajando con indígenas que viven en contextos urbanos y periurbanos, principalmente los COM, pero también los Pilagá, porque además lo que me llamaba mucho la atención era esta cierta tendencia, cierta costumbre o la frecuencia con la cual yo encontraba barrios indígenas en todo el Chaco, en Chaco y Formosa, ¿no? Siempre en la región chaqueña. Barrios consolidados. Entonces había, por supuesto, una serie de preguntas acerca de lo más lo que uno supone más rápidamente, que es por la expansión de la frontera agrícola, por la violencia, bueno, por muchas razones, pero también había otras razones, digamos, más complejas, como que muchos indígenas también estaban decidiendo ir a la ciudad en busca de mejores oportunidades para sus hijos, el trabajo, etcétera, ¿no? Y esa era mi pregunta de investigación cuando llegué al Chaco. Lo que pasó con lo que ahora, digamos, se nombra como genocidio en mi proceso, digamos, es que empezó a salir la violencia como una cuestión recurrente en la forma en que los indígenas recordaban su pasado y su relación con la sociedad nacional, con la sociedad argentina. Hay que mencionar también cuando yo la primera vez que llegué a Argentina, como muchas otras personas en América Latina, ahora creo que ha cambiado, pero hace unos años nosotros, los demás latinoamericanos, no sabíamos que había pueblos indígenas en Argentina, ¿no? Como que ese mito de la Argentina europea, tan reiteradamente, digamos, utilizado por políticos y funcionarios, pero también personas de la cultura, había sido muy eficaz. Y entonces esa eficacia, ese blanqueamiento, digamos, tenía un correlato de violencia en los territorios y en la memoria de los pueblos indígenas, al menos en el Chaco. Entonces fue algo a lo que no le pude escapar, digamos, si yo quería entender un proceso histórico más amplio de relación, que era lo que yo finalmente me propuse hacer. Entonces, empecé a encontrar en el campo, en el terreno, la necesidad de entender de qué naturaleza era esa violencia. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Cuál es el propósito de esa violencia? ¿Cuál es el contexto en el que se produce? ¿Qué actores participan? Y me refiero no solo a la violencia directa, a la violencia que asesina o mata, sino me refiero a un sistema de relaciones físicas, pero también sociales,
culturales, económicas, que son también o que constituyen distintos repertorios de violencia. Entonces, en ese camino, eh, digamos, encontré dos acontecimientos de los que podemos hablar más adelante. Uno es la masacre de Napalpí en 1924 y otro es la masacre de Rincón Bomba en el 47, que son como contra los Pilagá, que son como emblemáticos en su dimensión, en la dimensión de la violencia que se ejerció, pero también en la lucha que los descendientes y que las víctimas han llevado a cabo por obtener justicia. Y, y de alguna forma, de manera interrelacionada, incluso diría intercultural, poco a poco la noción de genocidio fue la que entiendo que le hizo más sentido a las familias y a los descendientes, ¿no? Como haber sentido cierto interés, cierto deseo de parte del otro de que al menos de eliminar, digamos, los indígenas de alguna manera, que ya no, que fuese un mundo que no existiera más. Y entonces por eso, digamos que el genocidio es un campo de indagación, que lo cuestionamos, no es que lo tomamos, digamos, sin más, sin cuestionarlo, pero lo trabajamos para entender un poco la naturaleza de la violencia del Estado y de la nación argentina frente a los pueblos indígenas que habitan en lo que hoy es su territorio. Bien, bueno, entonces, para repasar un poquito, entonces, evidentemente, un poco por tu país de origen, el tema de la violencia, ¿no? Es algo que está presente en tu formación académica y, bueno, llegás a la Argentina y te empezás a encontrar también con, es muy interesante, ¿no? Esto que decís vos, que también nos pasa a los argentinos, ¿no? Esta cierta historia oficial que plantea o que le da mucha relevancia a la llegada de inmigrantes, ¿no? Y esta idea construida o este relato de que los argentinos descienden de los barcos, ¿no? Cuando efectivamente se esconde toda una, hay una violencia, entiendo, simbólica, ¿no? En línea con Bourdieu, y entendido un poquito más allá, ¿no? No solamente la violencia física, sino este sistema de relaciones que mencionas, que entiendo que incluirá también la cultura, la educación, esta migración un poco forzada a las ciudades, ¿no? Para poder tener un sustento, pues le van quitando sus territorios. E interesante que señalás allí el tema de la masacre de Napalpí y la masacre de Rincón Bomba, ¿no? Vos has participado de estos procesos que entiendo que también juega un rol relevante la memoria de los pueblos, ¿no? Sí, sí, en eh, ambos casos, digamos, insisto, sin buscarlos, llegaron, digamos, al campo, empezaron a salir en las entrevistas que hacía para otros temas. Por ejemplo, con respecto al caso Rincón Bomba, yo llegué a Las Lomitas, al territorio Pilagá, yo estaba trabajando para Amnistía Internacional, una organización internacional de derechos humanos, que quería trabajar esto fue en el 2010, quería trabajar sobre los derechos de consulta y participación en la Argentina, los obstáculos que en Argentina los pueblos indígenas se enfrentaban para ejercer estos derechos. Y entonces había un caso de la Comunidad del Descanso en donde el gobierno provincial había hecho una serie de obras de infraestructura sin ningún tipo de, bueno, lo habitual, ¿no? Lo desafortunadamente habitual, sin ningún tipo de consulta ni participación, inundando gran parte de la comunidad, del cementerio, algunas casas, y sin ningún tipo de respeto, básicamente. Entonces, justamente el informe que se llamó Exigimos Respeto, la lucha de los Pilagá por su territorio, hablaba de eso, digamos, digamos, de cómo se desarrollan las obras de infraestructura, de cómo el desarrollo, con comillas, los interpela con su desarrollo permanente. 2010 era un momento en que la producción de siempre era la punta de un hilo, que si uno tiraba un poco, finalmente llegabas a hablar de la masacre de Rincón Bomba, no porque fueran una cosa y la otra similares, porque naturalmente no
en comparar los grados de violencia, sino porque hay una reflexión de una historia más larga en donde la violencia es recurrente y donde el territorio cada vez más se reduce cada vez más y la existencia es cada vez más difícil. Claro. Entonces, de alguna forma, la masacre de Rincón Bomba empezaba a salir permanentemente en las conversaciones. Y ahí es interesante acotar algo y es que para los Pilagá, y eso lo entendía en ese contexto, la masacre de Rincón Bomba es por supuesto contra quienes fallecieron, pero es también contra quienes siguieron, contra los Pilagá de hoy, porque significó un proceso de despojo a gran escala, un despojo territorial. Entonces, esto que en antropología se ha empezado a trabajar hace unas 2 décadas, para los Pilagá era clarísimo, y es que el despojo territorial empieza ahí a gran escala, ¿no? Y entonces, por eso hay que impugnar la violencia, por eso hay que impugnar la masacre, porque generó un proceso de desigualdad, de empobrecimiento, de marginación territorial que aún hoy están sufriendo. Bien. En este sentido, bueno, en Argentina son conocidos. Recientemente hubo fallos al respecto, ¿no? Tanto por la masacre de Napalpí como por la masacre de Rincón Bomba, lo cual también significa que de algún modo el campo del derecho va acompañando, ¿no? Estos avances que se hace de la antropología. Ahora bien, desde el derecho penal siempre tienen una discusión, ¿no? Acerca de la categoría de genocidio, ¿no? Porque hay toda una normativa internacional y esto supone que habría sido algo anterior, ¿no? Y si puede existir el delito antes de que exista la tipificación. ¿Cómo se trabaja el concepto de genocidio desde la antropología? Sí, esta es una pregunta muy, muy oportuna, digamos, porque a mi modo de ver, y entiendo que el de algunos colegas con los que venimos trabajando, lo importante primero es entender la naturaleza de la violencia que se ha ejercido, siendo la dimensión jurídica un ámbito de lo posible, de lo que de aquello que se puede judicializar, digamos, o decir en unos términos jurídicos, primero requiere ser pensado, y entonces entender la naturaleza de esas violencias es fundamental. Eh, y eso tiene muchas escalas. ¿Qué quiero decir con esto? Que eh, un pueblo indígena o una comunidad indígena puede, con sus procesos de memoria propios o a veces en diálogo, va entendiendo y, digamos, desarrollando una reflexión más o menos colectiva acerca de lo que ocurrió. Y esto uno lo ve en Guatemala, lo ve en Colombia, digamos, la pregunta es ¿por qué nosotros? ¿Por qué tanta violencia? Un poco esa es esa pregunta. Y entonces lo que se genera con estos procesos de memoria no es solamente una demanda de justicia, sino también una demanda de entender la razón de esta, bueno, a eso alude un poco la cuestión de la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué tanta violencia? ¿O por qué la violencia así? ¿Por qué hacia nosotros? Y digo que tiene muchas escalas porque también uno podría pensar, o yo quisiera pensar, que las sociedades se pueden hacer esa pregunta, la sociedad regional formoseña o chaqueña, la sociedad nacional argentina, ¿por qué la recurrencia? ¿Por qué esta idea del mito de la civilización o barbarie? ¿Por qué ponderar la cuestión de la campaña del desierto? No es posible pensar la identidad argentina nacional por fuera de estas máximas. ¿Por qué casi como de manera no intencional, no sé, personas políticas como, no sé, presidentes o expresidentes, repiten esta idea, ¿no? Por su lado luminoso, digamos, esta idea de que venimos de los barcos, pero eso oculta, digamos, otra verdad y es la negación total de la existencia de los pueblos indígenas, de su existencia y por lo tanto de su preexistencia y por lo tanto de la violencia a gran escala que se dio. Entonces, por eso digo que tiene muchas escalas y uno quisiera o uno espera que estas demandas, estos procesos de reconocimiento de la dimensión de la violencia, pero también de la dimensión jurídica, contribuyan a entender o avanzar en una reflexión más amplia acerca de este modo de relación con los indígenas, digamos. Entonces,
para responder más puntualmente a la pregunta, podemos pensar en dos casos. En los dos, el Estado reconoció su responsabilidad frente a la violencia ejercida, tanto en la masacre de Rincón Bomba como en la masacre de Napalpí. Con respecto a la masacre de Napalpí, se llevó a cabo un juicio por la verdad el año pasado, en el 2022. Y ese juicio fue la ocasión para muchos indígenas y para habitantes actuales de Colonia Aborigen Chaco, pero también de otros asentamientos, pero vinculados con aquel acontecimiento, de hablar, de poder expresarse, tanto en Com como en Comlactac, como en lengua, en idioma Mocoit, se expresaron acerca de lo que había ocurrido y luego participaron historiadores, antropólogos, abogados, indígenas y no indígenas, para tratar de contribuir, y eso fue como un rompecabezas que se fue armando, para tratar de entender justamente eh, en qué consistió la masacre de Napalpí, cuál fue el contexto histórico, por qué el silencio de casi 80 años. Y creo que de alguna forma eso tuvo una dimensión transformadora en los contextos locales, ¿no? De tratar de inaugurar un tiempo distinto en donde esa forma de relación construida sobre el silencio frente a la violencia no fuera más, pudiera ser distinto. En el caso de los Pilgá hubo también otro juicio, el Estado reconoce su responsabilidad, establece unas medidas reparatorias y ahí, digamos, el proceso con respecto a los Pilagá está ahí, en la discusión, en ver cuáles son las medidas reparatorias más eficaces que se pueden establecer para reparar lo que es la violencia ejercida. Bien, entonces, si entendí bien, hay dos dimensiones. Una sería entonces este reconocimiento del Estado y la segunda dimensión es el de reparación. Por una parte, o sea, que el Estado reconozca es ya, digamos, de cierta Ok, medida una forma de reparación. Si uno ok. lee las sentencias, son reconocidas como forma de reparación en sí mismas, porque el Estado está reconociendo su responsabilidad. Mm, Pero por otra parte, que es la que, digamos, de alguna forma nos interroga, nos preocupa, es cómo hacer para que sea una cuestión sobrepase la instancia judicial, sobrepase a los responsables políticos en el Estado y llegue a toda la sociedad, donde realmente se genere un proceso de reflexión mucho más amplio acerca de el porqué de la violencia, en este caso contra los pueblos indígenas en Argentina. excelente, muy clarísimo. Y bueno, Carlos, dentro de este estudio abarcativo que realizás, nos interesaba también puntualizar con este número especial que hemos sacado sobre genocidios indígenas en Brasil. Vos allí escribís un poco la introducción, ¿no? De los diferentes artículos, la verdad, una calidad muy buena con diferentes investigadores e investigadoras de- de diversas regiones de Brasil. ¿Qué nos podrías comentar acerca de este número? Un poco también ampliar lo que señalás allí en esta introducción, ¿no? Sobre estos genocidios indígenas y entendiendo también esta última etapa que hemos vivido, estos años de Bolsonaro, en los cuales no hubo una intensificación de todo esto. Eh, el proceso de diálogo y de trabajo sobre la cuestión genocida es colectivo, digamos. Eso creo que es muy importante señalarlo. Es colectivo y multisituado, digamos. No es un trabajo que yo esté desarrollando solo ni que haya querido desarrollar solo. Y por eso entiendo trabajarlo con los pueblos y las comunidades indígenas, pero también con otros colegas que vienen haciéndose preguntas similares tanto en Argentina como en otras partes de América Latina. Eh, en el 2019, cuando todas estas cuestiones estaban siendo ya debatidas, y ahí hago una pequeña digresión para decir que todo lo que se hizo con respecto a los crímenes de las últimas dictaduras, yo creo que contribuyó a generar socialmente la necesidad de memoria, verdad y justicia para otras violencias. Lo que pasa es que inicialmente eso, digamos, se tuvo que dar una lucha para que esas otras violencias, esos otros pueblos pudieran ingresar eso, como arenas de la memoria, la verdad y la justicia, pero fue algo que se logró, digamos.
Entonces, en el 2019, cuando todo esto estaba ya sucediendo y las memorias indígenas reverberaban en todo el continente, Bolsonaro gobernaba en Brasil y gobernaba y había sido elegido, que es lo que contamos en la introducción, había sido elegido por una sociedad que ya lo había escuchado expresarse acerca de la ilegitimidad de los derechos indígenas, frente a la ilegitimidad de sus reclamos, frente a un supuesto carácter, digamos, estratégico de aprovecharse de una supuesta identidad, o sea, con discursos muy violentos acerca de los pueblos indígenas y de sus demandas territoriales, No, básicamente. digamos que Bolsonaro no disimuló, ¿no? Como estamos acostumbrados o No, estábamos acostumbrados, ¿no? Pues cada vez es más frecuente, pero no disimuló. Él desde un principio ya tenía bien en claro su posicionamiento sobre este tema. claro, y lo expresaba, y la sociedad brasilera lo expresaba. Entonces, y como vemos con los casos ahora cada vez más frecuentes, digamos que la derecha ahora lo dice, o bueno, quienes tienen estos posicionamientos frente a, no sé, a los derechos de los pueblos indígenas, por decir algo, ahora lo dicen. Y Bolsonaro fue de los primeros que, aún diciéndolo, fue elegido, ¿no? Mm. Bueno, después uno podría especular mucho y mucho se ha discutido acerca de cuánto pesó determinado posicionamiento de Bolsonaro en esa elección, pero finalmente él fue elegido por una sociedad que lo había escuchado decir eso. Después vendría la pandemia y el uso estratégico de la enfermedad contra los pueblos indígenas, con una estrategia de... entonces hay como una matriz. Y Carlos, nosotros, sí, perdón que te interrumpo ahí, yo te lo quería preguntar más adelante, pero vas ahí en el artículo, escribís esto del uso tipo bélico, estratégico de las enfermedades. ¿Nos podrías ampliar un poco esto? Pues para quienes no manejamos esta temática nos cuesta comprender que a propósito se utilicen enfermedades, ¿no? Cuando estamos todos y todas encerrados y cuidándonos, nos cuesta entender porque es de una crueldad que tal vez no estamos tan acostumbrados a pensar, ¿no? O sea, esto, la descripción que vos haces es que se hacía, había como una especie de frentes de contacto que podrían ser o bien garimpeiros, como se denominan los mineros, u otro tipo de sectores, que estratégicamente se buscaba contagiar a los indígenas. ¿Es correcto? sí. O sea, la verdad es que si de alguna forma uno termina trabajando estos temas es justamente por el valor de la vida colectiva, ¿no? Porque si no es como algo muy duro de trabajar. Y Claro. yo quisiera subrayar eso, digamos, que la motivación de trabajar estos temas tan duros y tan difíciles, tan crueles, tiene que ver con eso, digamos. Entonces, sí, lo que uno constata de Canadá hasta Argentina es que todos los estados-naciones están construidos, que lo decimos frecuentemente, están construidos sobre las cenizas y las ruinas de los muchísimos mundos indígenas destruidos mediante la violencia. Y en esa destrucción participan estados, participan empresas privadas, participan colonos, participan garimpeiros. eh, y entonces, sí, cuando hablamos de la enfermedad, digamos, ahora con la pandemia del coronavirus, para todos es un poco más familiar acerca de la enfermedad a gran escala como un riesgo de existencia para los pueblos. Pero eso tiene sus antecedentes. De hecho, si uno, digamos, escucha atentamente a los indígenas en el Chaco, hablaban de Ralogó, del fuego, como una enfermedad que iba contagiando, como una epidemia que iba contagiando a todas las familias, había que huir y dejarlo todo, ¿no? Y entonces, los colegas que trabajan estos temas en Brasil lo cuentan y lo documentan en trabajos de campo y en los frentes de contacto muchas veces se dejaban ropa, alimentos envenenados, digamos, todo tipo de trampas para digamos, eliminar a las poblaciones indígenas y hacer paso a grandes cultivos de distinto tipo digamos, de distinto tipo de cultivos. Y esto es del pasado, o sea, no estamos hablando de la violencia que ejercieron españoles y portugueses. Hace parte de los procesos de construcción del Estado-Nación hoy. Todo el siglo XX está marcado digamos, por este tipo de prácticas. Al sur del país, hoy, al sur de Brasil, hoy en día, los guaraní Kaiowá enfrentan violencia
de grandes propietarios de tierra, violencia directa, les queman las casas. Entonces, desafortunadamente está más presente que lo que creemos y que los medios de comunicación nos muestran, ¿no? Entonces, durante el COVID-19, Jair Bolsonaro utilizó nuevamente esta estrategia. Claro, es lo que algunos filósofos estudiosos dicen, hay como muchas formas del matar y hoy en día es el dejar morir, ¿no? Hay una estrategias deliberadas para vaciar, por ejemplo, de políticas públicas de salud, enormes territorios y que de alguna forma es lo que estarían constituyendo obstáculo al, comillas, comillas, desarrollo y progreso, ¿no? Entonces, eh, organizaciones indígenas brasileras y coaliciones de indígenas en Brasil están denunciando la política de salud como de alguna forma eh, desalentó todo el tipo de política pública para evitar los contagios. Entonces, no sé, había la posibilidad de evitar que estas regiones fuesen visitadas por personas potencialmente contagiadas de COVID, y al contrario de limitar estas visitas, un poco se alentaban, ¿no? Entonces, había una forma deliberada de no, de no preservar la vida en muchas regiones, ¿no? De hecho, en muchas regiones del país y principalmente, digamos, en el territorio Yanomami, que es lo que se ha documentado y lo que, digamos, se ha eh, trabajado como una práctica sistemática, digamos, de violencia mediante la enfermedad contra este pueblo, contra los Yanomami. Bien. Antes de ingresar a los Yanomi, que también es un tema que aparece abordado en tu artículo, tenemos un artículo especial al respecto, me interesa esto que hablas decís, abro comillas, ¿no? El tema del desarrollo. ¿Por qué las comillas en el desarrollo? También pensando un poco la dictadura militar, ¿no? Abriendo esta carretera. ¿Por qué hablamos de desarrollo entre comillas? Porque de alguna forma esto alude cuando uno ve los distintos casos que se analizan en este número de genocidios indígenas en Brasil, o en un libro del que también me gustaría hablar, que es el libro de genocidios indígenas en América Latina. Lo que uno ve es que muchas veces estas violencias a gran escala aparecen justificadas eh, de maneras más y menos explícitas como necesarias, como algo inexorable frente al desarrollo, frente a la extensión, el despliegue del capital, ¿no? Es como el extractivismo, es como si fuesen víctimas necesarias de algo, de una meta, de un desarrollo, de un proceso histórico más amplio que los sobrepasa. Entonces, en este libro que comento, que es el de genocidios indígenas en América Latina, que compilamos con Alcida Rita Ramos, eh, esta es la imagen, digamos, de la tapa, alude a los incendios que se estaban produciendo también en ese momento histórico. Es la imagen de diseño. Este diseño fue hecho en Brasilia en 2019 y fue hecho justamente para un seminario convocado por Alcida Rita Ramos, donde ella nos invitó a trabajar en torno a esta noción de una manera comparada en Argentina, Colombia y Brasil, para tratar de entender eso de manera comparada y relacional. Entonces uno ahí ve, digamos, distintas temporalidades. En Argentina hablábamos hace un rato de cierta impronta fundante de la cuestión de civilización o barbarie y de la celebración de la conquista del desierto como algo necesario para la soberanía del país a finales del siglo XIX. En Colombia uno puede hablar de la violencia ejercida contra los pueblos indígenas por actores como los paramilitares, muchas veces en alianza con los militares y con el Estado, como es el caso del pueblo Cancuamo, muy cerca de la Sierra Nevada de Santa Marta, que es un caso que también está documentado en este libro. Y en Brasil, digamos, uno puede hablar de los pueblos indígenas Guaraní Kaiowá, de los pueblos indígenas de los Yanomami, eh, del Araguaya Medio, y en todos los casos, de alguna forma, como en sordina por abajo, de lo que se está hablando es de la expansión económica, de la expansión de la frontera agrícola, de las obras de infraestructura,
que se desarrollan con la idea de construir soberanía, desarrollar el país. Entonces, es como la cara oculta de estos procesos de modernización y desarrollo que se llevan a cabo en regiones de frontera, muchas veces, eh, digamos, sobre las ruinas, insisto, sobre las cenizas de estos mundos indígenas, digamos, destruidos. Bien. Interesante también este tema del fuego, ¿no? Porque muchas veces cuando se habla de estos incendios, por un lado, los incendios, ¿no? A veces desde algunas miradas eh, no se termina de visibilizar que estos bosques o selvas que se prenden fuego también están habitados por personas, ¿no? Muchas veces ese fenómeno queda invisibilizado. Y por otro lado, muchas veces creemos que, bueno, que es solamente, por supuesto que el cambio climático influye en todo eso, pero también estos incendios o muchas veces, o la mayoría de las veces, son iniciados de modo adrede, ¿no? Justamente para poder después quedarse con estos territorios, ya sea para las plantaciones, para la ganadería, en algunos casos para la minería. Entonces, la imagen me parece muy interesante y muy simbólica, ¿no? Hay muchas cosas que dijiste que me interesan. Bueno, una de ellas es la del pueblo Yanomami, ¿no? ¿Por qué se le presta más atención al pueblo Yanomami? ¿Qué tiene de particular este pueblo, no? Cuando se habla de Brasil, muchas veces rápidamente se menciona al pueblo Yanomami. Vos mencionaste, bueno, también el caso de los guaraníes. Pero ¿qué tiene de particular el pueblo Yanomami, el modo de sufrir la crueldad y el avance de este desarrollo, entre comillas? Yo creo que es una muy buena pregunta porque creo que es algo que han hecho no solamente los Yanomami y creo que ahí venimos o llegamos al tema de nuestra responsabilidad, digamos, desde la academia, desde el arte, desde la cultura. Creo que hay un paradigma que se ha construido, un paradigma social en toda América, podemos decir, que no ha visto la realidad de los pueblos indígenas. Digamos, hace muy poco supimos el caso de los internados en Canadá, y algo que los indígenas en Canadá venían diciendo hace décadas de la violencia de sus internados, esta institución colonial en donde los niños eran encerrados y donde evidentemente, como lo muestran los resultados recientes, enfrentaban distinto tipo de violencias que pasaban por las enfermedades, el hambre, bueno. Entonces esos paradigmas, como toda construcción social, se pueden modificar, se pueden transformar, y creo que los Yanomami hicieron mucho y no solos, o sea, lo hicieron en alianza con otros. Pienso en Andújar, pienso en Alcida Rita Ramos, pienso en Bruce Albert. Son antropólogos, artistas, fotógrafos y antropólogas que lucharon por darle visibilidad a este problema, por ponerle rostro a estas violencias y por interpelar a la sociedad nacional brasilera para que tomara e internacional para que tomara medidas frente a lo que estaba ocurriendo en la década de los 80. O sea, un poco la visibilidad a gran escala empieza ahí. Después hay importantes líderes indígenas, digamos, que han tenido también un despliegue muy importante para nombrar y describir lo que está pasando en su mundo, como este libro de La caída del cielo, de David, eh, que está escrito, digamos, en estos términos, ¿no? De el cielo se está cayendo, el mundo se está destruyendo. Entonces, ahí digo que nos interpela porque creo yo que es algo a lo que podemos contribuir desde nuestras prácticas, desde la universidad, desde el arte, desde la fotografía, tratar de demostrar que eso también hace parte del desarrollo económico de los países, hace parte de la cultura nacional, hace parte de las relaciones entre centros y periferias, y que es necesario pensar de otra manera, pensar con otros paradigmas. Eh, Uno puede pensar en la violencia de miles y miles de niños indígenas wayú muriendo de desnutrición y de sed en La Guajira durante décadas y algo que parece como imposible de ser remediado, ¿no? Entonces, creo que los Yanomami, insisto, han hecho mucho por esta lucha de reconocimiento, que en el contexto actual también es una lucha por la visibilidad, por existir.
por ser vistos, por ser escuchados. Y entonces también, digamos, en esa misma línea, nosotros en la construcción del libro hemos intentado trabajar mucho la cuestión de lo visible, de mostrar imágenes con fotógrafos y con creadores, realizadores, documentalistas que de alguna forma documentan la violencia, pero también la dignidad de luchas de varias décadas por obtener justicia, memoria y verdad. Bien, bien. Carlos, dando el título de tu artículo, vos lo desarrollás también, haces referencia a una frase, a una conceptualización de Claudia Briones que es pasados que no pasan. ¿A qué se refiere esta categoría? ¿Para qué lo utilizan desde la antropología? Tal como lo utilizamos en el número de la revista de Brasil, al menos uno lo podría pensar en dos sentidos. Por una parte, en, en cómo estas experiencias indígenas o experiencias de violencia vividas por los pueblos indígenas permanecen, porque permanecen con sus consecuencias y con sus legados. Y ahí doy un breve ejemplo acerca de la angustia, porque muchas veces se manifestaba de esa manera, de muchos indígenas que habitan hoy en Colonia Aborigen Chaco y que ya no hablan el idioma justamente por la violencia ejercida en el contexto de la masacre de Napalpí y de lo que era eso, que era una reducción de indios. No es algo de lo cual estén orgullosos y es algo que se vive como una pérdida, el idioma. Entonces, ese pasado de violencia permanece en la no posibilidad de expresarse en su propio idioma, en lo que ellos consideran que también es su propio idioma. Pero creo que también permanece, ese es en el segundo sentido, en la recurrencia de ciertos discursos políticos que para negar derechos niegan la existencia actual o la legitimidad de la existencia de los pueblos indígenas hoy. Con la emergencia de las nuevas derechas de un tiempo para acá, una década para acá, cada vez hay más discursos que vuelven con ciertas prácticas como de construcción de un enemigo interno, y al menos en Argentina los mapuches han encarnado parte de esta especie de enemigo, amenaza a la soberanía nacional, a la identidad nacional, a la integridad territorial. Y entonces empezamos a escuchar discursos de personajes políticos importantes, digamos, de jerarquía, que niegan la existencia o los derechos de los pueblos indígenas mapuche. Lo que uno ve, el efecto que uno ve de eso, lo puede fácilmente constatar en los foros de lectores de los diarios que comentan este tipo de discursos, y es cómo se reproduce, qué tan rápidos se pueden reproducir, ¿no? Se reproducen con una rapidez virulenta, como son hoy Mm, las redes sociales, ¿no? Entonces, un poco, no sé si esto pueda quisiera intentar compartir, a ver. compartir la pantalla después si me autorizas, para mostrar un poco el esfuerzo que hemos hecho en documentar parte de esta lucha, porque como digo, creo que la lucha de los pueblos indígenas por sus derechos también es una lucha por la visibilidad, por ser audibles en el contexto actual, ¿no? De los medios de comunicación. Acá Ahí está. está apareciendo, ahí ya podemos ver la pantalla. Esta, Eh, por ejemplo, es la página que construimos sobre el libro de genocidios indígenas en América Latina, que fue la iniciativa de la profesora Alcida Rita Ramos, y que a partir de un trabajo colectivo y colaborativo de indígenas y no indígenas, abogados, antropólogos, trabajamos en torno a esta noción de genocidio con casos de Argentina, Brasil y Colombia. En la parte de abajo lo que hicimos, no sé si se alcanza a leer, pero lo que dice ahí en diferentes idiomas es genocidios indígenas nunca más, con la idea de retomar también un poco el aprendizaje social que ha habido
acerca de este nunca más, ¿no? Digamos como una proclama sobre la cual debería haber consenso, genocidios nunca más, digamos. Entonces fuimos recopilando esta sentencia en diferentes idiomas y quisiera rápidamente mostrar un poco este trabajo de memoria articulado a un trabajo de representación. Estas son, por ejemplo, imágenes de archivo de la conquista, de la llamada conquista del desierto en el sur del país, en el sur de la Argentina, en la Patagonia. Aquí más abajo tenemos imágenes sobre el genocidio del pueblo Pilagá, con un documental muy importante de Octuro Pilagá, de la realizadora Valeria Mappelman. Estoy pensando ahí, te interrumpo un poquito, porque en tus párrafos finales hablas, ¿no?, de esta importancia de comunicar y bueno, el documental de Valeria Mappelman ha sido, ¿no?, un modo de muchos y muchas hemos tenido acceso a esta información a partir del documental justamente, ¿no? Sí. Y bueno, y también quisiera hablar de estas alianzas, las alianzas con el movimiento de derechos humanos, que son fundamentales. Entonces, para volver al caso de los Yanomami, que me preguntabas por qué, yo creo que esas alianzas son fundamentales para trabajar qué es lo que está ocurriendo. Este, es, por ejemplo, es el genocidio guaraní Kaiowá en curso, que es un Mm. artículo de Tónico Benítez, un antropólogo intelectual indígena guaraní Kaiowá, que muestra la recurrencia actual de la violencia contra el pueblo guaraní en total impunidad, ¿no? A la luz del día se destruyen permanentemente sus comunidades y sus casas, los fazendeiros entran y llevan a cabo estas violencias sin ningún tipo de consecuencias. Y eso, digamos que está, uno lo puede poner en una relación de una perspectiva histórica un poco más amplia con otros casos como el de los Shetá, que ven aquí en el estado de Paraná y cómo hay una tradición de los colonos que llegan a estas zonas de frontera. Es como, y ahí es cuando decimos que es como una consecuencia no deliberada, pero finalmente inexorable de la expansión económica y del desarrollo, ¿no? Es como estos indígenas perecen como víctimas de algo más amplio que los supera y de algo que sería necesario e inexorable realizar. Luego, bueno, la importancia del arte, de los documentales, de las fotografías para generar historia, para generar memoria, para construir sentido acerca de lo que ocurrió. Yo creo que esos son elementos fundamentales a la hora de repensar y de repensarnos como sociedades nacionales, como sociedades americanas, frente a esta recurrencia del genocidio, ¿no? Frente a la recurrencia de la violencia contra los pueblos indígenas. Este tipo de trabajos creemos que son necesarios para poder poner esto en evidencia, sobre todo también con respecto a las nuevas generaciones, que hoy en día vemos como muchas veces eh, ¿cómo podríamos decir? Acuden a los cantos de sirena de propuestas políticas construidas sobre la base del individualismo y la negación del otro, por supuesto, incluyendo de los otros indígenas. Claro. Bueno, muy interesante y muy bueno este trabajo, ¿no? No solamente está ¿el libro se puede conseguir de modo virtual o solamente se está pudiendo conseguir en Brasil, en físico? ¿Cómo? Bueno, el libro es el resultado y insisto sobre eso de un trabajo colaborativo muy Sí, importante, digamos, con colegas indígenas y no indígenas en los tres países, en Colombia, Brasil, en Argentina. Esa fue una primera etapa y una segunda articulada a la primera fue el trabajo editorial que hicimos con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia de Colombia, con la editorial Aviala de Ecuador, con UGIA, digamos que es la Casa de Debates Indígenas, y con la Universidad Nacional de Rosario, de Argentina, para llevar el libro y poder llevar a cabo un proceso editorial en tres países a la vez. Entonces el libro sale publicado en papel en Colombia, Ecuador y en Argentina. muy Lo bien. vamos a estar, digamos, presentando próximamente. Y se puede visitar también la página Genocidios Indígenas Nunca Más, en donde se presentan algunos de los capítulos, las conclusiones principales y se ofrecen, digamos, todos estos materiales audiovisuales y fotográficos que de alguna forma complementan el libro. Em,
La Habrá sido fecha, tanto, habrá sido tanto más trabajo que hacer el libro, ¿no? Porque la verdad la página se ve muy interactiva, muy accesible. sí, fue un gran trabajo, pero insisto, es como tenemos también desde la academia la sensación, pero también la firme convicción de que es nuestro deber participar más activamente de los debates, digamos, de los debates, de la realidad, de los debates actuales, ¿no? De cómo nos pensamos como sociedades, cómo nos pensamos como sociedades diversas, plurales, justas, democráticas. Eso es, digamos, es un debate que hay que dar y hay que, somos nosotros quienes tenemos que salir a la esfera pública a debatir estas cuestiones, ¿no? No vamos a esperar porque no va a ocurrir que vayan a leer los artículos científicos que se escriben solamente para colegas, digamos. Entonces hay un trabajo muy importante por hacer. Bien, bueno, Carlos, muchas gracias por tu tiempo. Me parece que es interesante todo esto que señalas del valor de la vida, también para muchos estudiantes de antropología, ¿no? O de otras ciencias sociales, la idea esta de que la academia no solamente quede entre cuatro paredes, ¿no? Sino que la academia también forme parte del debate público. Así que agradecerte no solamente por tu participación en el debate, sino por este libro que bueno, que es más allá de construir conocimiento, también tiene un posicionamiento muy marcado en defensa del valor de la vida. Y esperamos volver a tenerte una vez más en nuestros artículos de debates indígenas. Muchas gracias, Damián. Un gusto dialogar contigo y con la comunidad de debates. Invitarlos a que visiten la página, a que lean el libro y bueno, ya que construyamos alianzas para generar sociedades más, eso, más plurales, más justas, más democráticas. Excelente. Muchas gracias, Carlos. Y de este modo nos despedimos. Nos encontramos nuevamente en una próxima entrevista, en nuestra próxima edición de Debates Indígenas TV. Muchas gracias por estar allí del otro lado. Saludos.